Si una persona actualmente entra a una tienda en casi cualquier país y compara los precios de ambos televisores, muy probablemente llegará a la conclusión de que son competencias directas. No obstante, si bien ambos televisores tienen sus ventajas y desventajas, personalmente considero que el Q80B tiene más ventajas. De todas formas, es de manera objetiva que estoy diciendo este aspecto, porque el Q80B tiene mayor cantidad de brillo, tiene una mejor tecnología de retroiluminación, tiene un sistema de sonido más potente y además para algunos gamers es importante que tenga los 4 puertos HDMI 2.1, pero quizá para algunas personas con el hecho de tener 2 puertos HDMI 2.1 como es el caso del QNED 80 pudiera ser más que suficiente. Sin embargo, es importante mencionar que la diferencia en cuanto a brillo entre ambos modelos en algunos modos de imagen no es tan grande. Y además, de hecho, en algunos modos de imagen pareciera que el QNED 80 muestra mayor cantidad de brillo en algunas escenas. El otro aspecto importante es que en cuanto a colores, si bien es cuestión de gustos, sí hay que darle el mérito al QNED por tener tecnologías de color combinadas Quantum Dots con NanoCell, mientras que la tecnología de color del Q80B es simplemente Quantum Dots, pero aún así hace un trabajo más que genial. Y como digo, aquí realmente es cuestión de gustos. Lo que sí debo mencionar es que en cada modo de imagen, los resultados por parte del QNED 80 tienden a lucir un poco más cálidos. Y el otro aspecto es que en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ninguno de estos televisores es compatible con Dolby Vision. Aún así me parece que la tecnología, por ejemplo, de HDR10, en ambos casos hace un trabajo más que bueno. Y como tal debo decir que las cantidades de brillo que ambos televisores pueden generar en cada modo de imagen, especialmente cuando el contenido tiene alto rango dinámico, realmente pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. Por lo cual, en esta área de colores, brillo y rendimiento con contenido que tiene alto rango dinámico, podría decir que esta comparativa puede ser más o menos pareja y que realmente puede tratarse de cuestión de gustos personales, probablemente dictaminados por la preferencia de una marca u otra. Pero la principal diferencia es el rendimiento en escenas oscuras, obviamente a favor del Q80B. Miren, yo estoy en la parte de atrás grabando este video y como pueden notar en sus pantallas se observa muchísimo mi reflejo y no se percibe tanto efecto clouding ni tanto efecto blooming, aunque si ponen mucho cuidado en el QNED 80 aún en esta condición pueden notar algo de ese efecto blooming y por supuesto mi reflejo. Y si llegasen a atenuar un poco más las luces de su habitación, no se va a notar tanto mi reflejo en ninguna de estas pantallas, pero sí se puede empezar a percibir aún más el efecto blooming por parte del QNED 80, mientras que en el Q80B prácticamente no se percibe ese efecto, ni mucho menos lo que se conoce como nubosidad o clouding. Pero cuando deciden apagar muchísimo más las luces de la habitación, aun cuando puedan dejar algo de color alumbrando en la parte de atrás para intentar contrarrestar los efectos clouding y blooming, el problema es que en el QNED 80, debido a que tiene panel IPS y tecnología de retroiluminación LED Edge, se puede notar mucho efecto clouding y también mucho blooming, aunque cuente con la función de atenuación local. Mientras que en el Q80B, por el hecho de tener retroiluminación Full Array y atenuación local, el trabajo es mucho mejor aunque tenga panel ADS. Por lo cual ya con estos resultados se sabe que el Q80B sí o sí es muy superior. Aunque me parece oportuno mencionar que si el ángulo de visión es muy amplio, el efecto blooming de color levemente amarillento o levemente blanquecino en ambos modelos se puede llegar a notar mucho, siendo muchísimo más perceptible en el caso del QNED 80. Pero de frente en el Q80B puede pasar prácticamente desapercibido, mientras que en el QNED 80 aún se puede llegar a notar mucho. Lo otro que quería mencionarles es que la atenuación local en el Q80B no se puede apagar como tal, solamente se puede poner en bajo, mientras que en el QNED 80 sí se puede apagar, pero al hacerlo se nota demasiado efecto de nubosidad que es increíblemente notorio e increíblemente molesto.
por lo cual vuelvo y reitero, el Q80B en esta área simplemente gana por mucho, aun cuando en la escena haya subtítulos. O no sé si aún viendo estos resultados preferirían el QNED 80. Tengan presente que el QNED 80 se diferencia del QNED 85 por mucho, principalmente por la tecnología de retroiluminación, porque el QNED 85 sí tiene tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y atenuación local, pero este QNED 80 recuerden que no posee esas tecnologías. En cuanto al apartado gaming, el rendimiento es relativamente parejo en cuanto a tecnologías, pero en cuanto a calidad gráfica, realmente también puede ser cuestión de gustos, pero si prefieren mayor cantidad de brillo y colores más saturados, el Q80B será su respuesta, mientras que si prefieren menor cantidad de brillo, una experiencia levemente más atenuada en cuanto a claridad y en cuanto a que los colores tienden a lucir un poco más naturales para el gusto de algunas personas, entonces el QNED 80 será su respuesta en esta área. Y también me parece importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que decente, siendo mejor en el caso del Q80B, mostrando menos efecto de pantalla sucia, pero lo bueno es que en ambos televisores ese efecto de pantalla sucia a la hora de observar contenido con más color, por ejemplo a la hora de jugar videojuegos de deportes, puede pasar prácticamente imperceptible. Como ya notaron, ambos televisores cuentan con Game Bars y dentro de esta función se pueden modificar parámetros extra. Uno de ellos, en el caso del Samsung, es el Motion Plus del juego. En este caso se puede activar o desactivar porque utiliza un splitter HDMI. Pero si conecto la consola directamente no se puede activar porque no es necesario, mientras que en el QNED 80 se puede activar desde esta Game Bar la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium. Y ambos televisores cuentan con la función de HDR Juego, conocida también como HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos con alto rango dinámico. Y el Q80B tiene HDR10+ para gaming, pero hasta ahora realmente esa tecnología no hace gran diferencia porque no existen videojuegos que sean compatibles con HDR10+. Y recuerden que ninguno de estos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En cuanto a lo que tiene que ver con sus tiempos de input lag, ambos televisores muestran muy buenos resultados. Diría yo que cualquier gamer, aún aquellos que sean exigentes, van a quedar más que satisfechos con estos resultados, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Ya sea en 4K 60 Hz o en 4K 120 Hz, ambos televisores muestran muy buenos resultados. Recuerden entonces que ambos televisores tienen puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. La diferencia principal es que el Q80B tiene dos puertos HDMI 2.1 más en comparación al QNED 80, pero como tal en cuanto a rendimiento, en lo que tiene que ver con colores y manejo del movimiento, y los efectos que se conocen como ghosting o screen tearing, debo decir que ambos televisores realizan un muy buen trabajo, por lo cual no van a experimentar esos molestos efectos, o por lo menos yo personalmente nunca los he llegado a percibir en estos dos televisores. Recuerden simplemente que el rendimiento en videojuegos de terror o aquellos aún que tengan partes levemente oscuras o con sombra, como es el caso de esta escena de este videojuego Gears 5, el rendimiento en el QNED 80 va a ser inferior en el sentido de que se puede percibir algo de efecto clouding y un leve efecto blooming en algunas partes, aunque en algunas ocasiones puede pasar como algo tolerable, pero cuando el videojuego tiene muchísimas más escenas oscuras, obviamente se van a notar muchísimo más esos efectos y pueden ser algo muy molesto. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo Filmmaker en ambos televisores, emitiendo mayor cantidad de brillo el QNED 80, aunque en este caso el contenido que les muestro tiene rango dinámico estándar. Y lo que quiero destacar aquí simplemente es que el rendimiento en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual. Simplemente recuerden que hasta ahora ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y aquí también quiero aprovechar para
otro aspecto muy importante y muy diferencial a favor del Q80B, y es el sistema de sonido, que tanto en la teoría como en la práctica es mejor, es más potente, cuenta con sonido envolvente o sonido surround, aunque considero que el rendimiento del sistema de sonido del QNET 80 también es muy bueno. Pero de todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. El manejo de los reflejos en ambos televisores es muy parejo, son televisores decentes para habitaciones iluminadas, pero ya saben que para habitaciones oscuras el Q80B será su mejor opción cuando vean contenido de terror o, por ejemplo, jueguen videojuegos de survival horror. El manejo del movimiento al ver contenido, por ejemplo, a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital en ambos televisores, me parece que es muy bueno. Tengan presente que el parámetro en el Q80B se llama ajuste de claridad de imagen, mientras que en el QNET 80 se llama TrueMotion. Pueden colocarlo en personal o en selección de usuario y modificar la vibración o la borrosidad de forma manual si así lo quieren. Y si además lo que buscan principalmente es decrecer o simplemente no notar artefactos, pero si quieren mayor suavidad de imagen, colocan los ajustes de claridad de imagen en automático y el TrueMotion, por ejemplo, en movimiento suave, y se va a decrecer notablemente el efecto Judder o de vibración, aunque sí debo decir que en este caso se notan menos artefactos en el Q80B, aunque el trabajo en el LG también es muy bueno. También es importante mencionar que los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos, aunque son un poco mejores en el caso del QNET 80 por el hecho de tener panel IPS, con lo cual los colores tienden a perder menos volumen cuando el ángulo de visión es muy amplio, aunque en este caso me parece que el trabajo por parte del Q80B puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y me parece muy importante mencionar que el calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, esa temperatura es un poco mayor en el caso del Q80B, probablemente porque tiene un poco más de brillo en el modo juego, mientras que es levemente inferior en el caso del QNET 80, y sí que se puede sentir algo más de calor por obvias razones en el Q80B, aunque nada exagerado. Y para el apartado Smart, simplemente mencionar que estos son sus controles remotos: One Remote para el Samsung y Magic Remote para el LG. La principal diferencia es que el One Remote del Samsung se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y el Magic Remote del LG tiene esta función que al apuntar a la pantalla se puede convertir en cursor y también se puede hacer scroll con la ruedita del centro del control. El sistema operativo por parte del Q80B es Tizen, propio de la marca Samsung, y por parte del QNET 80 es WebOS, propio de la marca LG. Este es el diseño del menú principal. La fluidez a la hora de abrir aplicaciones y cargar videos está más que bien en ambos televisores, siendo un poco más rápida en la mayoría de los casos por parte del Q80B, aunque a veces gana, aunque por muy poco, el QNET 80. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con asistentes de voz, pero en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, el Q80B solamente es compatible con el Bixby Voice, y para acceder al Amazon Alexa o al asistente de Google deben cambiar la región, mientras que el QNET 80 es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG y también con el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con el asistente de voz de Google. Y la principal diferencia en esta área es que el Q80B es compatible con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir por ejemplo Hi Bixby, el asistente de voz se activa,
mientras que el QNET 80 no es compatible con esa función, por lo cual si quieren acceder a algún asistente de voz deben oprimir la tecla de micrófono o de alguno de esos asistentes ubicados en el Magic Remote. Me gusta además destacar esta función que tienen ambos sistemas operativos, y es que permiten que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías que ofrecen ese servicio, con lo cual con el control pueden darle comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital. Recuerden además que las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo y que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla y también con lo que se conoce como Multiview, y que ambos televisores tienen navegadores de internet, uno por cada sistema operativo. En ambos casos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que la navegación puede ser mucho más fácil en el LG gracias al Magic Remote. Y en cuanto a las entradas, la principal diferencia es la que ya mencioné desde el principio, y es que los 4 puertos HDMI por parte del Q80B todos son HDMI 2.1. Por todo lo demás tienen lo mismo: 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. Ya para terminar, si me preguntan cuál les recomiendo comprar, sin duda alguna y sin pensarlo 2 veces, váyanse por el Q80B porque es más equilibrado y mucho mejor en algunas cosas, como por ejemplo el rendimiento en escenas oscuras, como pudieron percibir. Pero si les gusta más LG y quieren un televisor relativamente económico con puertos HDMI 2.1 y principalmente lo van a utilizar en una habitación que tenga mucha iluminación, probablemente el QNET 80 sea una opción más que aceptable. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál comprarían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.